tratamiento para que el grano esté orientado. Por eso tampoco hay que rayar. Ya viene un barniz. Bueno, este tema lo vamos a ver más profundidad cuando veamos transformadores, pero de las dos pérdidas que yo hablé se clasifican en dos: histéresis y Foucault. Las corrientes eléctricas, tenemos tiempo, ¿cierto? Estamos hasta las 5. Bueno, entonces me voy a explayar un poquitín más. Después lo voy a volver a explicar a él. Pero ahora estamos en el tema, entonces me voy a explayar un poquito más. En los materiales ferromagnéticos que se usan, existen dos pérdidas, o dos fenómenos. Uno es el de las pérdidas por histéresis, o el fenómeno de histéresis magnética, y el otro es el fenómeno de las corrientes parásitas inducidas, de torbellino o de Foucault. Tiene todos esos nombres. ¿Sí? Las de histéresis tienen que ver con el ordenamiento y el desordenamiento de los imanes elementales que yo les expliqué recién. Cuando trabajamos con una máquina de corriente alterna, se describe un proceso que yo se los voy a explicar por un ensayo que se llama ensayo de Rowland, el anillo de Rowland. Es un núcleo toroidal de un material ferromagnético cualquiera que tiene una bobina por la que se hace circular una corriente. Del otro lado tiene otra bobina con unos puentes, y acá se coloca un instrumento que es el fluxímetro. Estos puentes actúan de esta forma. Son puentes. Puentes significa que yo puedo cambiar la dirección de la corriente, del campo, de la inducción en este caso. Esperen, lo vamos a hacer al revés. Acá le voy a poner el inductómetro y acá lo voy a modificar. Le voy a poner un reóstato y acá le vamos a poner una batería. Ahí está. Así es el ensayo con el anillo de Rowland. Entonces, yo tengo B en función de H. El H son los N por I. Y el B es el flujo sobre la sección. ¿Sí? Entonces, al principio la polaridad es positivo-negativo. El reóstato yo lo empiezo a subir y entonces la corriente empieza a subir. ¿Está bien? La corriente empieza a aumentar. A medida que aumenta la corriente, aumenta H. Y al aumentar H, aumento B, que es el que mido allá arriba. Entonces la curva se empieza a aumentar. Llega un momento, para un determinado valor de corriente, donde por más que yo mueva el reóstato con menos resistencia, el valor de B ya no aumenta más. Llegué a la saturación. ¿Está bien? Llego a la saturación. A partir de ese punto, ¿qué hago? El reóstato lo muevo en el sentido contrario. Es decir, aumenta la resistencia, disminuye la corriente. ¿Está bien? Al disminuir la corriente, empieza a disminuir el valor de H. Pero los valores de B son otros. No son los mismos que los que tomé al principio. ¿Se dan cuenta? Tomo valores distintos de B. Disminuyo a partir de la saturación, disminuyo H, disminuyendo la corriente, voy leyendo los valores de B y son otros a los que había tomado acá. ¿Ves? Para ese valor tenía este, pero cuando llegué a la saturación y volví, el valor pasó a ser ese otro. ¿Se entiende? Llega un punto donde la corriente se interrumpe, el reóstato se abre, la corriente es cero.
Y el material queda con ese magnetismo, queda magnetizado, con ese valor de B. A partir de ese punto, invierto los puentes. O sea, la corriente circula al revés. Este era el circuito A, B, C, D. En un primer momento era AB, bobina. Ahora va a ser AC, bobina. Con lo cual, ¿qué cambió? El campo. Entonces el campo ahora, la corriente, ¿cómo es? Negativa. ¿Está bien? Es menos H. ¿Sí? Cambió el sentido y veo que el flujo sigue disminuyendo. ¿Ven? A medida que aumento ahora la corriente, muevo el rheostat hacia arriba, pero en sentido contrario, la corriente, el campo va disminuyendo. Hasta llegar a un punto donde anulé todo este magnetismo que había logrado en el hierro. Acá el magnetismo es 0. En este instrumento mido 0. Lo que había logrado acá, acá lo perdí. A este segmento entre 0 y 1 se le llama magnetismo remanente. Queda inmanado el material. Y a este punto, 0 y 2, se le llama fuerza coercitiva. Es la fuerza necesaria para anular el magnetismo. A partir de ese punto, yo continúo con la polaridad AC, pero ahora el rheóstato lo muevo hacia arriba. Aumenta la corriente. Aumenta el valor de B, pero ahora en sentido contrario. Hasta llegar nuevamente a la saturación. Lo mismo que había pasado allá. A partir de ese punto, que se saturó, pero ahora con sentido contrario, yo empiezo a disminuir la corriente. Y al disminuir la corriente llegamos a un punto, como este, donde el material sin corriente queda con un magnetismo. Acá mido magnetismo. Puede que sea igual al anterior, pero con signo cambiado. Vuelvo a invertir los puentes. Ahora vuelve a quedar AB, con lo cual la corriente vuelve a ser positiva. Si la vuelvo a aumentar, llego a otro punto donde anulo el magnetismo que logré acá. Este era el menos BR, con esta fuerza coercitiva HC. Si sigo aumentando la corriente, vuelvo a llegar a la saturación. Y he completado el ciclo. Ese ciclo que se ha hecho se llama ciclo de histéresis. Y se caracteriza por este punto, que es el magnetismo remanente, y por esta fuerza que se llama fuerza coercitiva. Ese magnetismo es anulado con este. Y este magnetismo es anulado con esa fuerza coercitiva. ¿Cuál es la mala noticia? Acá es magnetizado y desmagnetizado un material. La mala noticia es que si esto se hace a una frecuencia de 50 ciclos por segundo, ¿qué pasa? Si ustedes hacen el producto B por H, ¿qué están calculando? El área, ¿verdad? Sí. El B se mide en Weber por metro cuadrado y el H se mide en ampere y vuelta sobre metros. El Weber es volt por segundo sobre ampere. Eso es un Weber. Tachín, tachín. Ampere, ampere. Volt por segundo es ¿qué? Claro. Volt por segundo, ustedes, el volt es trabajo, voy a hacer, el volt es trabajo sobre carga. Trabajo es joule sobre coulomb. Eso es volt. Volt con volt se va a llamar. ¿Sí? Trabajo sobre carga. Y hay un segundo que se me... Es que lo puso otra vez. Acá. No lo tiene que poner. Lo volví a poner, perdón. Claro. Eso es volt. Y entonces, potencia, que es trabajo sobre tiempo. O sea, que potencia por tiempo es trabajo.
¿Está bien? Quiere decir que esto está en vatios por metro cúbico o joule. Habría que trabajar ahí. A ver si lo hice bien. Trabajo sobre carga, joule sobre coulomb, y potencia es trabajo sobre el tiempo. O sea que un joule es igual a un watt por segundo. ¿Sí? ¿Y ese segundo de dónde lo vengo arrastrando? Me perdí. Fen es tiempo derivada de tiempo con respecto al tiempo. O sea, acá está. Volt por segundo es igual a un Weber. De ahí lo saqué. Ahí. Bien. Y Joule, ampere y vuelta sobre metro, Weber por metro cuadrado, está bien. Ampere, Weber es volt sobre metro. ¿Y este ampere de dónde lo saqué? A ver, lo vamos a hacer de nuevo. Weber por metro cuadrado es B. H es ampere y vuelta sobre metros. Weber es volt por segundo, es un Weber. Ahí está, ¿ves? Volt es joule sobre coulomb. Ahí está. Y después, la corriente es carga sobre tiempo. Coulomb es ampere por segundo. Ampere por segundo es coulomb. Y ahí me quedó la unidad en joule por metro cúbico. O sea, que el área encerrada por el ciclo representa la cantidad de energía por metro cúbico de material. Que si yo lo multiplico por la densidad, voy a trabajar en joule por kilogramo, por masa. Quiere decir que claro, lo que encierra el ciclo es la energía que yo utilicé por metro cúbico de material para orientar y desorientar los imanes elementales. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que le llamamos pérdidas por histéresis. ¿Por qué? Porque esto se agrava con la frecuencia. En una máquina de corriente alterna, este ciclo yo lo describo 50 veces por segundo. ¿Se dan cuenta? Por eso, en las máquinas de corriente alterna, el ciclo de histéresis conviene que sea lo más delgado posible, para que utilice la menor cantidad de energía por metro cúbico. ¿Se dan cuenta? Esa es la solución, trabajarlo con los aceros ferromagnéticos. ¿Está bien? Estos se llaman materiales magnéticamente blandos. Y este, que es muy ancho, se llaman materiales magnéticamente duros. Este se usa para imanes permanentes. Este se utiliza para máquinas de corriente alterna. Entonces en corriente continua no tenemos ciclo de histéresis. No, porque en realidad tenemos una curva de magnetismo, una parte nada más. Claro. Ese es un problema. El segundo problema es las corrientes parásitas o de Foucault. Las corrientes parásitas o de Foucault son las que se inducen en el núcleo. Esas corrientes de cortocircuito que se inducen en el núcleo también producen calentamiento. Y entonces, para eliminarlas, existen dos alternativas. La primera es agregarle silicio y aparecen los aceros al silicio. El silicio aumenta la resistencia eléctrica de la chapa, con lo cual disminuyen las corrientes inducidas. Y lo segundo es hacer lo siguiente:
supongamos que el material sea un tocho de A por B y una longitud L. La sección por donde se establece el flujo es la sección transversal. ¿Sí? Ataca el flujo así. Entonces, la resistencia se puede calcular como ρ sobre L, A por L. ¿Está bien? La sección transversal. Si en cambio yo la chapa la lamino, y supongamos este espesor vale L sobre 100, la chapa la corté en rodajitas con un espesor de 100 veces la longitud. Miren lo que pasa. La resistencia ahora es ρ por L sobre A por L sobre 100. Porque las chapas están aisladas unas con otras. Entonces ahora la resistencia vale 100 veces el producto de A por L sobre A por L. Sobre L sobre A por L. ¿Y esto qué era? La resistencia del núcleo macizo. O sea que si yo lamino el núcleo, la resistencia aumenta, en este caso 100 veces o X veces el espesor de la chapa. Por eso las chapas de los núcleos de los transformadores o los núcleos de las máquinas eléctricas de corriente alterna son todas laminadas, no son macizas, para aumentar la resistencia eléctrica a las corrientes parásitas o de Foucault. ¿Entendieron? Por lo tanto son más significativas Mientras- las corrientes parasitas antes que los entrehierros, para reflejarse ese entrehierro. Exactamente. Entonces, mientras más pequeño sea la chapa, más resistencia eléctrica va a tener a las corrientes parásitas de Foucault. ¿Cuál es el límite? Y el límite es la manipulación. Pues si yo no la puedo transportar porque se dobla, se cae, y se dobla y se produce aquello, chapa. ¿Entendieron? Ahora, ambas pérdidas, tanto de Foucault como las de histéresis, son función de B al cuadrado por F al cuadrado, y las de Foucault son función de B a la 1,6 y la F al cuadrado. F es la frecuencia y al cuadrado. Por eso es tan problemática la frecuencia en las pérdidas de los núcleos, porque depende del cuadrado. ¿Se dan cuenta? Si yo duplico la frecuencia, la pérdida se cuadruplica. ¿Se entiende? Bueno, esto deriva en otro problema más grave. Claro. Que son los armónicos. Que los generan ustedes en los pozos. Con los variadores de velocidad que usan para los motores de las bombas de profundidad. Eso aumenta las pérdidas. Bueno, eso lo vamos a estudiar cuando veamos corriente alterna. Pero sepan que estas pérdidas dependen del cuadrado de la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, las pérdidas se duplican. Por ejemplo, en Argentina tenemos 60 Hz, o en Brasil 50. el 50, y en Brasil 60 Hz. Sí, pero ¿Qué la varía la diferencia? las La pérdidas. ventaja y desventaja. claro, ellos van a tener las revoluciones de las máquinas dependen de la frecuencia. Si ellos tienen una máquina de un par de polos y una frecuencia de 60 Hz, sus máquinas giran a 3600 RPM. Son más rápidas que las nuestras. Esa misma máquina a una frecuencia de 50 ciclos y con un par de polos gira a 3000 RPM. Nuestras máquinas son más lentas, pero generarían menos flujo, menos pérdidas. Ahora, la diferencia entre 50 y 60 en las pérdidas no es gran cosa. El tema es si usted duplica la frecuencia. De 50 pasa a 100, las pérdidas se cuadruplican. Bueno, ¿está entendido entonces? Bien. Bueno, ya estamos terminando. ¿Cómo se hacen los problemas? Los problemas yo los he copiado acá para que tener una referencia y lo puedan seguir.
Es una secuencia, pero cuando los hagan es más fácil que esto que yo he hecho. Hacerlo es más fácil, se da uno cuenta más fácil que verlo acá, sí. Pero mi obligación es presentarles antes de que hagan los ejercicios. ¿Está bien? Por lo menos después los ejercicios les van a resultar más sencillos. El más sencillo de todos. ¿Qué se le da como dato? El núcleo y el material. Recorrido por un flujo. O sea que el dato es el núcleo, las dimensiones y el flujo. Tienen todo. Todos son datos. Pide encontrar la corriente. Para eso me dicen cuántas espiras son. ¡Oh! Otro dato más. Casi está todo resuelto ya. Bueno. La permeabilidad magnética del acero dado el flujo en el núcleo. Me piden averiguar la permeabilidad. Primero, determino la sección del núcleo. Es re fácil. Si me están dando el diámetro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, saco la sección. ¿Está? Fácil. Como la inducción se considera constante en todo el núcleo, es un supuesto, se puede calcular como phi sobre S. El phi me lo dieron. Me dicen que vale 2 por 10 a la menos 3. La sección me la dieron. Entonces ya sé cuánto vale la inducción. 1,6 tesla. Bueno, con ese dato de la inducción, ya sé qué material es. Me voy a esas curvas que yo les mostré, A, B, C y D. ¿Se acuerdan? Que yo les di unas curvas. Esas curvas, supongamos que me dice silicio, y esa curva es así, miren. Esa es la del silicio, silicio acero. Acá es B y acá es NH. Esa curva la bajan de la página. Está cuadriculada porque está hecha con papel milimetrado. Entonces ustedes calcularon el valor de B, 1,6. Cortan a la curva de silicio acero y obtienen el valor de H, que era la incógnita. Y ya está. Es fácil. ¿Y qué hacen con el H? Y les pide calcular. Ahí está, ¿ven? Está hecho. Entonces la fuerza magnetomotriz era igual a N por I igual a H por L. Y la corriente va a ser igual al H por L sobre el número de espiras. El H ya lo obtuvieron, vale 5000. La longitud media la calculan con los datos del núcleo. Tienen que calcular la longitud media. ¿Sí? Ahí está. Ahí le da el radio. Es el perímetro, pi por diámetro, y ahora sería 2 pi por radio. Con eso calculan esto, ¿ven? La longitud media. La reemplazan, lo dividen por 100 y calculan la corriente. Después le piden calcular mu. Es re fácil porque mu es B sobre H. B ya lo tuvieron, 1,6 tesla dividido 5000 y les da el valor de mu. ¿Ven? Ese es un modelo de problema. Muy sencillo. Me dan las secciones, el material, el flujo. Chao. Todo lo demás lo obtengo por curva y cálculo. Bien. El segundo tipo de problemas es el recíproco. Ahora me dan la fuerza magnetomotriz y hay que calcular el flujo. O sea, tengo que volverme para atrás. Bueno, como el H es N por I sobre L, determino el H. Porque la fuerza magnetomotriz es N por I. El L lo tengo, la longitud media. Entonces, obtengo el valor de H. Quiere decir que ahora por la curva entro al revés. Entro con H y averiguo B. ¿Se dan cuenta? Entonces, averiguo B, tengo la sección, puedo calcular el flujo. Vamos al otro ejemplo. Ahora me piden el flujo y la reluctancia. Para eso me dan las espiras y la corriente. Y el tipo de material.
Me han agregado un factor de laminado. Entonces, el flujo, la fuerza magnetomotriz, N por I. La corriente me la dieron, las espiras me las dieron, 6 por 200, 1200 amperivueltas.